Doctor, ella está loca, olvida todo, necesitamos que firme este poder para controlar su dinero. Escuchar esas palabras salir de la boca de mi nuera, mientras le guiñaba un ojo al médico con total descaro, no fue lo que más me dolió. Lo que realmente se sintió como una astilla en el alma fue ver a mi propio hijo asentir en silencio, mirando sus zapatos para no enfrentar mi mirada. Hay traiciones que no hacen ruido al romperse, pero dejan escombros que tardan una vida en limpiarse. Soy Alicia. Tengo 64 años y aunque ellos crean que por mis canas soy un mueble viejo, listo para el desguace, mi mente de carpintera sigue tan afilada como mis formones. Lo que ellos ignoraban mientras intentaban declararme incompetente en ese consultorio de Celaya es que la dignidad no se pierde con la edad, se defiende. En mi bolso tejido, oculto entre las recetas médicas, mis dedos ya acariciaban el botón de play de una vieja grabadora. Estaba a segundos de demostrarles que la madera noble no se quiebra tan fácil y que el silencio de una madre no siempre es sumisión. A veces es simplemente la calma necesaria antes de que caiga el martillo de la verdad. El consultorio del doctor Suárez olía a esa mezcla particular de alcohol, menta barata y miedo contenido que parece impregnar las paredes de cualquier lugar donde se deciden destinos ajenos. Desde mi silla, ubicada estratégicamente en una esquina que parecía destinada al olvido, observaba la escena con la curiosidad de quien mira una obra de teatro mal ensayada. La vida, a mis 64 años, me ha enseñado que las tragedias más grandes no ocurren entre gritos y tormentas, sino en el silencio aséptico de una habitación iluminada por tubos fluorescentes que parpadean con un zumbido casi imperceptible. Frente a mí, sobre el escritorio de caoba falsa, descansaba el documento, unos cuantos papeles engrapados con el título Poder notarial amplio y suficiente, en negritas, esperando la firma de un médico que, en ese momento, evitaba mi mirada con la torpeza de un adolescente culpable. Pero lo que realmente capturó mi atención analítica no fue el papel ni el sudor en la frente del doctor Suárez, sino el gesto de mi nuera, Ivana. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible para un ojo no entrenado en la hipocresía humana. Ivana se inclinó ligeramente hacia el médico y le guiñó un ojo. No fue un guiño de complicidad amistosa, fue una transacción, una promesa vulgar de que si él cooperaba con la farsa, habría beneficios. Ella llevaba ese vestido rojo que Arturo, mi hijo, le había comprado con el dinero de las horas extras que ya no le pagaban, y su postura era la de una depredadora que sabe que la presa ya no tiene escapatoria. «Doctor», dijo ella, con esa voz melosa que usaba para pedir favores o para mentir, dos actividades que en su boca eran indistinguibles. «Ella está loca, olvida todo. Ayer dejó la estufa encendida de nuevo. Necesitamos que firme este poder para controlar su dinero. Es por su seguridad». Mi hijo, Arturo, estaba sentado junto a ella. Tenía la cabeza gacha, estudiando sus propios zapatos, como si en el cuero gastado estuvieran escritas las respuestas a los dilemas morales del universo. Asintió levemente con la cabeza ante las palabras de su esposa. Ese movimiento de cuello, ese simple descenso del mentón, fue más doloroso que cualquier insulto directo. El médico finalmente levantó la vista y me miró. Sus ojos estaban cargados de esa pena profesional que reservan para los ancianos que estorban. Era una lástima institucionalizada. Él veía en mí a una mujer acabada, una carpintera de manos callosas y piel curtida por el sol de Celaya, cuya mente, supuestamente, se desmoronaba como madera podrida. No veía a la dueña del taller más respetado de la colonia, ni a la mujer que había criado sola a ese hombre que ahora no se atrevía a levantar la vista.
Fue entonces, en ese preciso instante de tensión suspendida, cuando comprendí que el tiempo no es una línea recta, sino una serie de círculos concéntricos. Estamos atrapados en patrones hasta que decidimos romperlos. Y yo, Alicia, no estaba allí para ser la víctima de una tragedia griega de bajo presupuesto. Estaba allí para dar una lección sobre la naturaleza de la realidad. Con una calma que solo da la certeza absoluta, metí la mano en mi bolso tejido. Mis dedos rozaron la superficie fría y rectangular de mi vieja grabadora de periodista, una reliquia que usaba para dictar medidas y pedidos en el taller cuando mis manos estaban ocupadas con la lija. «Doctor», dije, rompiendo el silencio con una voz que no temblaba, una voz que resonó con la solidez del roble. «Antes de que cometa el error de subestimar a una vieja carpintera, debería saber algo sobre la estructura de las cosas. Aquí es donde la historia se pliega sobre sí misma, porque para entender el peso de lo que estaba a punto de suceder, para comprender por qué el bolígrafo del doctor se detuvo a milímetros del papel, uno debe entender que la autoridad no se pide, se ejerce. Ignoré olímpicamente a Ivana, cuya sonrisa de suficiencia empezaba a congelarse en una mueca de duda. Me dirigí exclusivamente al hombre de la bata blanca. «Doctor, la locura es a veces una condición biológica, hereditaria, una falla en la química del cerebro que nadie elige». Comencé adoptando ese tono filosófico que suelo usar cuando explico a un cliente por qué el pino no aguanta la intemperie igual que el cedro. Pero la estupidez es una elección personal y firmar ese papel sin escuchar lo que tengo en mi bolso sería una elección de la que se arrepentiría cada vez que mirara su título colgado en la pared. El aire en la habitación cambió. Se volvió denso, eléctrico. Ivana abrió la boca para protestar, para lanzar otra acusación sobre mi supuesta demencia senil, pero levanté un dedo índice, calloso y firme, y ella cayó. Fue un reflejo. Incluso los depredadores dudan cuando la presa deja de comportarse como tal. «Mire mis manos, doctor», le exigí extendiéndolas sobre el escritorio, junto al documento maldito. «Tienen cicatrices de formones, manchas de barniz y la fuerza necesaria para domar la madera bruta. ¿Le parecen las manos de alguien que olvida cerrar una llave de gas? La memoria de un artesano no está en la cabeza, está en los dedos, y mis dedos recuerdan cada mentira que se ha dicho en mi casa en los últimos 3 días». El doctor Suárez dejó el bolígrafo sobre la mesa. El clic del plástico contra la madera sonó como un disparo en el silencio del consultorio. Se recargó en su silla, cruzando los brazos, pasando de la pena a la curiosidad cautelosa. «La escucho, señora Alicia», dijo él, por primera vez usando mi nombre con respeto y no como una etiqueta clínica. Ivana bufó, un sonido desagradable. «Esto es ridículo, Arturo. Dile algo. Tu madre está delirando de nuevo. Se cree abogada ahora». Pero Arturo no dijo nada. Seguía mirando sus zapatos, quizás empezando a sentir el peso de la atmósfera, la presión barométrica que precede a la tormenta. Antes de contarles lo que sucedió cuando presioné el botón de play, permítanme adelantarme un poco en el tiempo, solo unas horas, para que entiendan la magnitud del colapso que estaba a punto de ocurrir. La vida rara vez nos da la satisfacción de ver el karma operar en tiempo real, pero ese día el universo decidió ser generoso conmigo. Visualicen esto, el pasillo blanco y aséptico del hospital, tan pulcro e impersonal. Ahora imaginen esa pulcritud rota por los gritos histéricos de una mujer que ha perdido totalmente la compostura. Esa tarde, Ivana perdió mucho más que su dignidad.
La vi ser escoltada por 2 guardias de seguridad, con el maquillaje corrido y ese vestido rojo, antes símbolo de poder, luciendo ahora vulgar y fuera de lugar. Gritaba cosas incoherentes, amenazas vacías que rebotaban en las paredes de azulejo. «Esto es ilegal», chillaba. «Ustedes no saben con quién se meten». Pero nadie la escuchaba. Los pacientes en la sala de espera la miraban con esa mezcla de horror y fascinación con la que se mira un accidente de tráfico. Arturo caminaba detrás, a una distancia prudente, como si no la conociera, como si ella fuera una extraña radiactiva. Yo caminaba aún más atrás, con mi bolso tejido colgado del brazo y la cabeza alta. No sentía alegría, ni esa euforia vengativa que prometen las telenovelas. Lo que sentía era una profunda y calmada tristeza, similar a la que uno siente cuando tiene que talar un árbol que está enfermo por dentro para que no contagie al resto del bosque. Es necesario, es higiénico, pero no deja de ser una pérdida de vida. Esa imagen de Ivana, descompuesta y expulsada, fue el resultado final de la ecuación. Pero toda ecuación tiene variables iniciales y para entender cómo llegamos a ese desenlace matemático debemos retroceder 3 días, al origen de la infamia. Era martes. El calor en Celaya estaba particularmente agresivo, de ese calor seco que agrieta la tierra y el humor de la gente. Yo estaba en la cocina de mi propia casa, esa casa que construí ladrillo a ladrillo con mi difunto esposo, preparando un té de canela. La cocina es el corazón de un hogar, pero últimamente, en mi casa, se sentía más como un campo minado. Desde el pasillo, las voces llegaban claras. La acústica de mi casa es excelente. Yo misma instalé los paneles de madera en el estudio y sé cómo viaja el sonido. Arturo e Ivana creían que yo estaba en el patio trasero, regando las macetas, o quizás simplemente asumían que mi supuesta sordera selectiva me impediría escuchar. «Ella ya no sirve, Arturo», decía Ivana. Su tono no era de enojo, sino de un desprecio frío y pragmático, lo cual es mucho peor. El enojo es caliente y humano, el desprecio es gélido e inhumano. Es un mueble viejo que solo ocupa espacio. Me quedé helada, con la taza de té a medio camino de mis labios. Mueble viejo. La ironía era tan espesa que casi podía masticarla. Yo, que he pasado 40 años restaurando muebles antiguos, que sé ver la nobleza en una pata de mesa carcomida y la belleza en una veta de nogal oscurecida por el tiempo, estaba siendo comparada con un objeto desechable por una mujer que no sabía distinguir el aglomerado del pino macizo. «No digas eso, Ivana», respondió Arturo, pero su voz era débil, carente de convicción. «Es la verdad», insistió ella. «Ayer casi incendia la casa, dejó la estufa encendida». Mentira, una mentira flagrante y calculada. Yo había cerrado la llave de paso del gas personalmente después de cocinar, una costumbre que tengo desde el terremoto del 85. Soy obsesiva con la seguridad, pero Ivana había ido a la cocina después de mí y había abierto la perilla sin encender la flama, solo para crear el olor a gas y luego montar su escena de pánico. Yo lo sospechaba, pero escucharlo confirmado en su tono de voz fue la validación que mi alma científica necesitaba. «Necesitamos su dinero para protegerla, amor», continuó Ivana, suavizando el tono. «El taller está perdiendo valor. Si nos da el poder notarial, podemos vender la maquinaria, rentar el local y meterla en esa residencia de ancianos en la salida a Querétaro. Ahí estará cuidada. Y nosotros podremos respirar, podremos invertir en ese negocio que te dije».
Me apoyé en la barra de la cocina. El dolor en el pecho no era un infarto, era la decepción. La decepción es un peso muerto, como cargar un tablón de ébano mojado. Querían desmantelar mi vida, mi taller, mi legado y convertirme en un cheque al portador. Y lo peor no era la avaricia de ella, eso era predecible. Lo peor estaba por venir. Esperé. Conté los segundos en silencio, rogando a cualquier santo que me escuchara, o al mismo espíritu de la madera, que mi hijo, el niño que yo había cargado en mi espalda mientras lijaba armarios, dijera algo, que dijera, no, es mi madre, que dijera, ella no está loca, que dijera, el taller es su vida. Pero el silencio se alargó, denso y pegajoso, y entonces escuché la voz de Arturo. Quizás tengas razón, amor, es por su bien, ya está muy grande. A veces creo que sí se le van las cosas. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No fue un crujido sonoro. Fue como cuando una viga maestra cede por dentro, silenciosa, antes de que el techo colapse. Mi hijo no me estaba defendiendo. Mi hijo estaba reescribiendo la realidad para acomodar su cobardía y su sumisión ante una mujer que lo despreciaba tanto como a mí. Asintió con la cabeza ante la propuesta de su verdugo, entregando a su madre para comprar un poco de paz doméstica. En ese momento, la madre en mí quiso llorar, quiso salir y gritarles, echarles en cara los sacrificios, las noches sin dormir, el aserrín en los pulmones. Pero la carpintera en mí, la mujer que mide 2 veces y corta una, tomó el control. Llorar no sirve de nada cuando la estructura está podrida. Hay que apuntalar o hay que demoler. Y yo decidí que no iba a ser yo quien terminara en los escombros. Me retiré silenciosamente a mi habitación, dejando el té intacto sobre la mesa. La decisión estaba tomada. No sería una víctima, sería una observadora y luego una juez. A la mañana siguiente me encerré en el taller. El olor a cedro y barniz siempre ha tenido un efecto clarificador en mi mente. Es un olor honesto. La madera no miente. Si tiene nudo, se ve. Si está verde, se tuerce. La gente, en cambio, se cubre de capas de pintura barata para ocultar sus fallas estructurales. Busqué en el cajón de las herramientas olvidadas y saqué la grabadora. Era una Sony vieja, de casete pequeño, pero funcionaba con la fidelidad de las cosas hechas antes de la obsolescencia programada. Compré pilas nuevas en la tienda de la esquina, hice pruebas. Mi voz sonaba clara, firme. Prueba 1, 2. La verdad siempre flota, como el corcho. Dije a la máquina y al reproducirlo sonreí por primera vez en días. Esa tarde puse en marcha mi plan. No fue difícil, solo tuve que convertirme en lo que ellos querían ver. Dejé mis lentes en la mesa a propósito. Pregunté 2 veces qué día era. Caminé un poco más lento, arrastrando los pies como si la gravedad me pesara más de la cuenta. Ivana me miraba con una satisfacción mal disimulada. Arturo me miraba con culpa, desviando la vista cada vez que yo le sonreía con dulzura vacía. «Mija», le dije a Ivana esa tarde, mientras ella se arreglaba las uñas en la sala, «voy a tomar una siesta. Estoy tan cansada, ya no sé ni dónde dejo las cosas». «Descansa, Alicia», respondió ella sin mirarme. «Nosotros cuidamos todo». Dejé mi bolso tejido, con la grabadora en modo de grabación activado y escondida bajo un pañuelo, olvidado en el sofá, justo al lado de donde ella estaba sentada. Me fui a mi cuarto, pero no cerré la puerta del todo. Me quedé allí, sentada en la orilla de la cama, esperando. La cinta magnética giraba en silencio, capturando las ondas sonoras de la traición. Sabía que Ivana no podría resistirse a hablar. El mal necesita audiencia, y vaya si habló. Lo que esa cinta capturó fue mucho más de lo que yo esperaba. Fue la confirmación de que la maldad no tiene fondo, pero también la llave de mi libertad.
Cuando recuperé el bolso 1 hora después, fingiendo buscar mis pastillas, sentí el peso del dispositivo como si llevara un lingote de oro. Tenía la evidencia. La madera no miente, me repetí. Ahora solo tenía que esperar al momento adecuado para lijar la superficie y mostrar la podredumbre. Y así regresamos al presente, al consultorio, al momento en que el doctor Suárez dejó su bolígrafo y me dio la palabra. La atmósfera en la habitación era tan tensa que podría haberse cortado con un formón desafilado. Ivana me miraba con odio puro, sus ojos inyectados en una furia que apenas contenía. Arturo seguía siendo un monumento a la cobardía, encogido en su silla. «Decía usted, señora Alicia», instó el médico, cruzando los dedos sobre el escritorio. Saqué la grabadora del bolso, la puse sobre el escritorio con un movimiento suave pero definitivo. El objeto negro y anticuado contrastaba con la modernidad estéril del consultorio. «Doctor», dije mirando fijamente a mi hijo, obligándolo a levantar la vista. «A veces los hijos creen que los padres somos cargas, que somos el pasado que hay que borrar para construir su futuro, pero olvidan que nosotros pusimos los cimientos». Presioné el botón de play. El mecanismo hizo un clic mecánico y luego un siseo estático llenó la habitación. La voz de Ivana surgió del pequeño altavoz, clara, nítida, inconfundible. «Ya te dije, en cuanto firme el viejo ese del doctor, la internamos. El asilo Santa Mónica es el más barato, ni se va a dar cuenta. Con la venta del taller sacamos fácil unos 2 millones de pesos». Hubo un jadeo colectivo. El doctor Suárez se enderezó en su silla, ofendido por el viejo ese. Ivana palideció, su boca se abrió como la de un pez fuera del agua. Arturo se llevó las manos a la cabeza. «Eso está editado, es un truco», gritó Ivana, poniéndose de pie. «Siéntese», ordenó el médico con una voz de trueno que no le conocía, pero la cinta seguía corriendo. Y aquí es donde el destino dio su giro final, el giro que ni siquiera Arturo vio venir, la sorpresa dentro de la sorpresa. Luego la voz de Ivana de nuevo, pero esta vez con un tono diferente, coqueto, conspirador. No hablaba con Arturo. «Sí, mi amor, ya casi está. El idiota de Arturo va a firmar lo que sea. En cuanto tengamos el dinero de la vieja, dejo a Arturo y nos vamos a Cancún. Él se puede quedar con la madre loca y las deudas. Yo solo quiero el efectivo. Ya estoy harta de mantener a este perdedor y aguantar el olor a aserrín de esa casa». El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Fue el silencio del vacío, de la nada. Arturo se levantó lentamente. Su rostro había perdido todo color. Parecía una estatua de cera. Miró a la grabadora, luego miró a Ivana. La mujer del vestido rojo estaba paralizada, atrapada en su propia red de mentiras. No había excusa posible. No había contexto que pudiera salvar eso. La grabación no solo revelaba su plan contra mí, sino su desprecio absoluto y su traición final hacia mi hijo. «Un perdedor», susurró Arturo. Su voz se quebró. Ivana intentó acercarse a él, cambiando la máscara de furia por una de pánico. «Bebé, no es lo que parece. Estaba bromeando con una amiga. Tú sabes cómo soy». «Cállate», gritó Arturo. Fue un grito visceral, un aullido de animal herido que llevaba años contenido. «Cállate y lárgate». El doctor Suárez se puso de pie, su rostro rojo de indignación. «Señora, le voy a pedir que se retire de mi consultorio inmediatamente antes de que llame a seguridad. Y agradezca que no llamo a la policía por intento de fraude». Ivana miró a su alrededor.
buscando un aliado, pero solo encontró muros. Me miró a mí por última vez. Yo no sonreí, no mostré triunfo. Solo la miré con esa distancia filosófica, como quien mira una tabla que está tan carcomida por las termitas que ya no sirve ni para leña. «Sal de mi vista», dije suavemente. Ivana salió corriendo, y fue entonces cuando ocurrieron los gritos en el pasillo que les describí antes, el colapso total de su fachada. Arturo estaba llorando, con los codos en las rodillas y la cara entre las manos. Sollozaba como cuando tenía 5 años y se raspaba las rodillas en el patio. El doctor Suárez tomó el documento de poder notarial y lo rompió en 4 pedazos con una satisfacción ceremonial. Los dejó caer en el cesto de basura. «Señora Alicia», dijo, extendiéndome la mano con una reverencia genuina, «mis disculpas y mis respetos. Tiene usted toda la razón. La estupidez es una elección y casi cometo una muy grande hoy». Le estreché la mano, mis manos callosas contra sus manos suaves. «No se preocupe, doctor. A veces hace falta ver la veta para conocer la madera». Salimos del consultorio. Arturo caminaba a mi lado, pero no se atrevía a tocarme. Estaba destruido. Su matrimonio, su autoestima, su concepto de realidad, todo se había desmoronado en cuestión de minutos. El sol de la tarde caía sobre Celaya, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. Llegamos a mi camioneta, una vieja pick-up que uso para transportar tablones. Arturo se detuvo antes de subir. «Mamá», empezó, pero se le quebró la voz. No sabía qué decir. Perdón. Era demasiado poco. ¿Cómo pude ser tan ciego? Era demasiado obvio. Lo miré. Podría haberlo abrazado. Podría haberle dicho que todo estaría bien, que mamá arregla todo, pero eso hubiera sido un error. Si cubres una grieta con masilla sin arreglar la estructura, la casa se cae igual. Arturo necesitaba reconstruirse y eso es un trabajo que uno hace solo, aunque con guía. Mantuve mi distancia física y emocional. Era necesario. El amor duro es el único que verdaderamente cura la estupidez. «Puedes volver a casa, Arturo», le dije, abriendo la puerta de la camioneta. «Pero las cosas van a cambiar». Él asintió, desesperado por cualquier migaja de redención. «Lo que sea, mamá, lo que sea, perdóname». «El perdón no se pide, se gana», le contesté, subiendo al asiento del conductor y bajando la ventanilla para mirarlo a los ojos. «A partir de mañana dejarás de buscar negocios fáciles. Te levantarás a las 6 de la mañana. Te pondrás el overol. Empezarás como aprendiz en el taller. Vas a barrer el aserrín, vas a clasificar los clavos y vas a aprender a lijar hasta que te sangren los dedos». Arturo me miró, sorprendido. Él siempre había evitado el taller, considerándolo trabajo sucio. «¿Aprendiz?» «Sí, aprenderás a distinguir la madera noble del aserrín barato. Aprenderás que las cosas buenas toman tiempo y esfuerzo. Y quizás, si trabajas lo suficiente, algún día entiendas el valor de lo que esa mujer quería vender por 2 pesos. Arranqué el motor. Él subió al lado del pasajero, sumiso, derrotado, pero por primera vez en años, libre de la influencia tóxica que le nublaba el juicio. El camino a casa fue silencioso, pero era un silencio diferente. No era el silencio de los secretos y las mentiras. Era el silencio del trabajo que está por comenzar. Miré mis manos sobre el volante, esas manos viejas y fuertes. Había salvado mi patrimonio, sí, pero más importante aún, había comenzado el proceso más difícil de todos, restaurar a mi hijo. Y como cualquier buen carpintero sabe, la restauración es un proceso lento, doloroso y requiere paciencia infinita. Pero al final, si la madera es buena, siempre vale la pena. La vida nos pone pruebas que parecen insuperables y a veces las personas que más amamos son las que sostienen el cincel que nos hiere, pero no estamos obligados a ser víctimas de nuestra propia sangre. La dignidad no tiene edad y la inteligencia no se jubila.
Si esta historia resonó contigo, si alguna vez has sentido que te subestiman por tus canas o por tus manos trabajadoras, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me lees. Me gustaría saber que no estoy sola en este taller inmenso que es el mundo. Y si conoces a alguien que esté pasando por una situación donde quieren quitarle el control de su propia vida, compártele esto. A veces uno necesita saber que tiene derecho a sacar la grabadora, alzar la voz y recordarles a todos quién construyó la mesa en la que están sentados. Gracias por escucharme.